También se fue. También, al menos una semana por aquello de, ¿cómo se dice? El asunto de la supuesta violencia. O sea, ¿verdad? Para que en esta próxima semana que queda, antes de la toma de posición de Biden, pues la cosa, no sé. Y Airbnb canceló todas las ¿verdad? Las propiedades. Sí, exacto, en el área del Capitolio. Eso es bien peligroso. Sí, ¿verdad que sí? Es interesante que Angela Merkel, primer ministro de Alemania, criticó esas acciones, aduciendo no una defensa de Donald Trump, ella no es simpática a Donald Trump, aduciendo la libertad de expresión. Lo mismo hizo el presidente actual López Obrador de México, diciendo yo no puedo aplaudir eso. Ellos están conscientes que eso es un boomerang. Hoy es Trump, mañana pueden ser ellos. Es una cierta restricción total a la libertad, aunque son empresas privadas, pero pudiéramos considerar ya una parte de la libertad, la expresión a través de esos medios, ¿no? Bueno, yo respetaría esos medios si tú sacas, por ejemplo, al presidente actual de Irán, ajá, que habla abiertamente de borrar a Israel del mapa. Es peor que Trump. Ese va a la médula de querer borrar una nación del mapa. O sea, la hipocresía es tanta que si tú no mantienes un estándar en lo que haces como compañía, bueno, hay gente que te lo va a aplaudir, el que odia a Trump se lo va a aplaudir, pero esto no es un asunto de Donald Trump, esto está mucho más arriba, esto es un asunto de libertad de expresión. Donald Trump es un hombre políticamente muerto, pero en 6 días se va de la Casa Blanca y es un tipo común y corriente como nosotros y no tiene ningún poder político ya. Pero específicamente, ¿por qué se lo cierran? Porque él está incitando a que la gente vaya. Para evitar eso. Para evitar que incite, o sea, no es que lo ha hecho. Bueno, lo acusaron de que lo hizo ahora con el Capitolio, pero ya eso es un hecho que pasó. Sí, pero es como que, uy, es peligroso, puede volver a hacerlo. Yo voy a cerrarle el canal porque quiero, ¿verdad?, salvaguardar la seguridad de la. Cuando de hay los otros líderes del mundo, por ejemplo, si yo fuera dueño de Twitter, sí, le cerré la cuenta de tweet a Trump, pero no al presidente de Irán, pero no a Nicolás Maduro, pero no a otros dictadores del mundo que utilizan la plataforma para promover odio. Y si uno de su equipo lo hace, ¿no es lo mismo? ¿Habrá que cerrarle la cuenta a todo el equipo? ¿De Trump te refieres? Sí. Bueno, si ellos fuesen el estándar igual para todo el mundo, ajá, lo tendrían que hacer con todo el mundo. Ese es el problema. Pero que lo hacen selectivamente. Pero, o sea, muchachos, un detalle. Y que todo el mundo entienda que esto no es una defensa de Trump. Estamos hablando de la preciosa libertad de expresión. Pero la libertad de expresión, a su vez, no depende de un medio privado. O sea, Donald Trump o Juan Carlos Matos, Fernández Reyes se puede expresar libremente, independientemente de ese. O sea, ¿sí? ¿Hasta dónde es una restricción realmente? Bueno, sí. Yo creo que es una restricción, pero lo que quiero decir es, ¿verdad? Puede haber un tecnicismo ahí, o sea, YouTube dice, no, es que eso es mío. Bueno, YouTube dice eso es mío, pero yo tengo entendido que cuando ellos cierran de esa manera es porque muchas personas se han quejado. No es porque ellos. No, esta vez es iniciativa de la compañía. Iniciativa de YouTube. Okay. Sí, es iniciativa. Wow. Totalmente. Sí, él dice, o sea, ellos dicen, esto es peligroso. Pero, Fernán, la manera honesta es la que acabas de decir. Yo soy dueño de YouTube y este tipo no me gusta cómo habla y lo voy a sacar de mi plataforma. Esa es la manera honesta. Ajá. No puedes decir, este tipo riega odio, viola las reglas de mi plataforma y lo tengo que sacar. Porque hay otros que riegan odio, violan las reglas de tu plataforma y los tienes ahí. O sea, hace falta la honestidad de la que tú hables. Incluso la cantidad de violencia que existe en la música urbana, donde explícitamente, ¿verdad?, se incita a violencia contra la mujer, a violencia contra la humanidad. Correcto. Pero en aras del arte, bueno, pues pasa. Exacto. Y ahí la tienes y nadie dice nada. Al contrario, los grupos que defienden a la mujer la aplauden y ellos son figuras tremendas, como hemos dicho miles de veces. Sí, o sea que es como que extraño, ¿no? No es un double standard, es un triple standard. Sí, o sea, sí. Es una regla selectiva para cada cual. Pero es interesante otra vez el tema de cómo dependemos tanto en nuestra opinión o nuestra expresión, la libertad de expresión, la tenemos totalmente posada en las redes sociales. Así es. Y si ellos quieren, cierran y ya. Y se acabó, te sacaron y se acabó. Sí. Eso es un acto bien, ¿verdad? Vergonzoso, porque ¿sabes lo que es el presidente de los Estados Unidos a pocos días de irse, todo lo que se está viviendo?
Yo espero que Alex nos va a hablar un poquito de la aplicación Parler, por ejemplo. Ajá. Que los servidores que usaba Parler, eran los de Amazon, ¿ok? Bajo contrato. Amazon es una de las que tiene los servers más grandes y poderoso. completos del mundo. Pues Parler es una aplicación que voces conservadoras eran quienes más la estaban usando. Pues unilateralmente Amazon lo borró del mapa y lo sacó. Wow. Y lo sacó de su site. Increíble, sí lo borró. Lo borró. Que hoy estás y mañana se acabó. Y mañana no estás. Y tiene millones de usuarios. No era que había 150 personas ahí. Correcto, sí. Allá hay millones de usuarios ya. Y creciendo, porque los que por Twitter sacar a Trump, un montón de gente empezó a utilizar entonces Parler. Pero qué interesante, ¿no? La bajada de las acciones de Twitter de un día para otro por haber cerrado la cuenta de Trump. Correcto. Por otro lado, se ocasiona un problema económico para estas redes, ¿no? Y están dispuestos, fíjate qué interesante, Dispuestos. es un ejemplo para nosotros los cristianos. Sí. Están dispuestos a aguantar un golpe de millones de dólares en el valor de su compañía con tal de mantener una convicción. Caramba, porque ellos tienen que saber que iban a perder. Por supuesto, ¿Sabes? por supuesto. Eso es una lección. Eso es una lección. Es una lección. Claro. Sí. No me importa lo que voy a perder. Y a mí me retan. Ajá. Porque aunque yo considere que están equivocados, mueren por sus convicciones. Que mi compañía bajó ¿cuánto? 500 millones de dólares. Trump está fuera, no lo voy a volver a poner. Y yo como cristiano a veces digo que soy cristiano, digo esto que puede ser antipático, digo esto que puede ser políticamente incorrecto. No suben la vara. La gente del mundo Bien en muchas brutal. cosas no suben la vara. Bien brutal. Es así. Es así. También la gente olvida. Ellos podrán perder, pero la gente pasa un tiempo y vuelven y las cosas son así. Vuelven y se añaden. normalizan. Sí. Pero ahora con los competidores yo dudo mucho de que Telegram, Ahora que lo más. hizo famoso Ricky, ¿verdad? Con la cuestión del chat y los que usaron. Telegram está Sí. ganando suscriptores, pero Algo que yo ni conocía. en millones también. Yo no lo conocía. Yo lo conocía cuando explotó este escándalo, pero yo no conocía de esa plataforma. Hay una que se llama Signal, que está creciendo, pero brutalmente. 25 millones en 2 o 3 días de nuevos usuarios. Wow. Mira eso. 25 millones. Desde que Twitter saca a Mr. Trump. A Trump. Wow. Sí. Interesante por demás. Muchachos, hablando de eso, ustedes escuchan, no tengo la información completa, es que Chachi fue la que me dijo que había un enredo con Ricky Rosselló porque la compañía que lo contrató mandó a sacar la información del background de él, de las plataformas. Para que le online. limpiaran la imagen. Correcto, o sea, algo así, ¿no? Sí, lo que salió fue que había contratado relacionistas para que le limpiaran la imagen. Pero ¿cómo eso se hace? ¿Cómo uno saca de algo que está en todas partes? Bueno, tú sabes que en el mundo de lo profesional existen relacionistas públicos, existe gente que se ha entrenado para eso mismo, para hacer que una imagen negativa que tú tenías vaya cambiando. Principalmente cuando esa persona tiene aspiraciones de estar en la vida pública, que es lo que yo me sospecho, de que él tiene aspiraciones políticas. Para mí sí, para mí la cosa va por ahí. Él dio la entrevista al New York Times y para mí es parte de un proceso de limpiar la imagen para ser candidato en algún momento, tal vez en la política de Estados Unidos. Sí, en limpiar la imagen, pero lo que tú me estás diciendo de sacar toda la información que hay, ¿cómo eso es posible? Eso tú googleas y está todo ahí. En YouTube está todo ahí, o sea... Le preguntamos a Alex, pero tengo entendido que sí bajo unas reglas se pueden sacar algunas cosas. Ok. Mira, y hablando de todo un poco, entonces finalmente el muchacho del letrero de hace 2 días, baleado, yo tengo la confusión. es la misma persona, ¿no? Bueno, están apareciendo ahora otras imágenes de otros chicos. Ese no fue el chico que originalmente presentaron en la foto que parecía sospechoso, ¿no? O que aparentaba ser. No es la misma foto. Pero los dos, o sea, hubo 2 personajes con un letrero. No, a lo que me refiero es la foto del letrero no lo han presentado, sino un sospechoso. ¿Te acuerdas que salió al otro día un muchacho joven? Ahora está corriendo otra imagen que certifica que sí que es ese. Era el del letrero, sí. según se explica ahora. Yo no sé porque aquello sigue lleno de policías, siguen helicópteros. Pero lo que pasa, muchachos, es que lo que corre por lo bajo es que
pues la gente de la calle lo mandó a Y ¿verdad? por el A daño que limpiar. estaba haciendo. Exactamente, porque le tenían los caseríos llenos de ¿Lleno? policía. Y mata el negocio. Sí. Mientras haya policías allí no se vende nada. Allí hay policías, muchachos, por todas partes, entrada, salida. Entonces yo digo, si es él, ¿por qué la policía permanece aquí? Si Buena fue la pregunta. persona, ¿por qué aquello está rodeado? Yo pensé, y es una teoría, y es una opinión. Tú tienes dos alternativas. Cuando la persona está bien guardada, bien protegida, tú te puedes correr el riesgo ante la opinión pública de decir que el cadáver que apareció finalmente corroboraste que es el asesino. Te retiras, que entonces el siguiente paso sería que la policía se vaya de Llorens para que la persona se sienta segura y salga. Y entonces la policía, con su proceso de encubiertos y el FBI, tener mayor posibilidad de cogerlo, porque ya se vendió la información. Esto es una opinión, gente, que yo estoy tratando de analizar el asunto, ¿no? Porque de lo contrario, la persona va a seguir bien guardadita. O sea, tú no compras la teoría de que ese es el autor del crimen. Yo personalmente no la compro del todo. Okay. Yo no creo que a él lo estén guardando, porque ¿Tú has visto una conferencia de prensa de la policía diciendo comprobamos esto? ayer hubo una, pero no sé qué dijeron. ¿Ustedes la vieron? Yo tampoco la vi, pero fue como a las 6 de la A tarde. las 6 de la creo. tarde hubo una. Sí. Yo no la vi. Y No, yo a creo las que 6. ahí fue que se dijo que esa era la persona. Sí, yo Y le... era una conferencia de prensa de la policía de Puerto Rico. Qué raro que la prensa no lo esté señalando. Vamos a buscar un Yo le poco por envié a ahí. ustedes algo de Noticentro, ¿no? Ajá. Si lo buscan, yo se lo envié en cadena ayer de la información de este chico, pero no sé, como que no ha pasado nada más. ¿La tienen? ¿Tú le enviaste por WhatsApp? No, se la envié ayer. Pero es que de todas maneras, mira qué cosa más extraña. Tú chequeas ahora mismo las versiones online de todos los periódicos y en las primeras planas no hay nada, no hay se nada, habla acerca exacto. del tema. Exactamente. O sea, tu teoría puede, sí, tiene sentido. O sea, tira esa y trata de que la cosa se enfríe a ver si el tipo sale. Correcto, sí. Sí, porque yo no he visto nada oficial en un caso de este nivel que ha acaparado la atención del país y que es la noticia principal en este momento todavía. Sí, algo como eso ya hubiese, imagínate. Para, pero mira, aquí- para estar en todas las plataformas. Ajá. Aquí dice algo, dice la policía se queda por el momento en el residencial de Oren Torres en Santurce. El designado comisionado del negociado de la policía, Antonio López Figueroa, señaló ayer que tras esclarecer la muerte de 3 policías, ¿ok? Durante una persecución, evalúan qué ocurriría o qué ocurrirá con la fuerte movilización policíaca que realizaron el pasado lunes en el complejo de vivienda pública. Fue allí en donde se internó el responsable de la matanza, identificado como David Rivera Batiz, para escabullir a los agentes. Sin embargo, el hombre apareció asesinado en la madrugada del martes con un letrero de cartón que leía: yo soy el responsable del asesinato de los guardias. Aquí está. Entonces dice, a pregunta de primera hora en torno a si la ocupación policíaca continuaría, el comisionado afirmó que esa estrategia la estamos evaluando y en su momento pues decidiremos qué se va a hacer con la estadía allí en Llorens Torres. Ya está, muerto el pollo. O sea, tenemos los efectivos necesarios para poder llevar tranquilidad y paz en ese residencial y estamos evaluando el proceder en los próximos días. Van a suceder dos cosas con esa estrategia de quedarse, y afirma mi opinión de que están seguros de que el otro no es. Porque si te quedas, la razón de estar allí es el otro. La razón de estar allí, es el que los mató. Ajá, el que de verdad que está bien. Si es el que apareció, ¿cómo tú justificas quedarte? Van a pasar dos cosas entonces. Matas el negocio con la presencia policíaca, ¿y qué termina pasando? Que lo tiran al medio. Que van a decir, los que manejan el negocio, está en el edificio tal, en el apartamento tal. Y que eso es lo que se dice, que este chico que Lo van a encontraron, tirar al medio. es que se dice que este chico que encontraron fue que lo tiraron al medio, porque estaba dañando el negocio, eso es lo que se está diciendo. Pero porque entonces tener la policía allí. Exacto. Exactamente. Porque está la policía allí. Pero como una bueno, película, que yo está ahí, o sea, full. Wow.
Aquello está allí que... Amora, ¿tú qué pasas por allí? No, Con las imágenes en la da televisión. da pánico porque tú no sabes si en cualquier momento, no solamente la policía, Puede hay pasar ambulancia. algo. Ok. O sea, tú no sabes si están listos para cualquier cosa, pero es un poquito tenso pasar por allí en Ok. estos momentos. O sea, no parece que está resuelto. Ok. No parece que está resuelto. Pues yo no sé, yo te diría que, no sé, tengo mis dudas. Porque si está causando tanto daño al negocio, yo no creo que uno no hable. Bueno, si es una persona importante del negocio, van a aguantar unos cuantos días. Pero... ¿Tú crees que es una persona importante, un muchacho que venía huyendo, creo que de Ponce, que había cometido unas faltas en Ponce, sí? Bueno, ese mundo no lo conocemos. Si nadie lo ha tirado al medio, un bobolón no es. Sí, no, bobolón no es, pero... Exacto. O sea, tienes que pensarlo en esos términos. Qué Si es una fuerte. persona común y corriente, lo hubiesen tirado al medio hace rato. Es más, los mismos muchachos de allí dicen, este es el tipo que se nos metió aquí y no es de aquí. Pero, y en ese sentido, ¿por qué no pensar que, pues, lo ultimaron y lo entregaron? Ahí está. Exacto. Ahí lo tienen. En referencia al cadáver que apareció. Sí, exacto, sí. ¿Y cómo se justifica que se queden? Bueno, sí. A ese nivel de presencia. Sí, Bueno, sí. porque al entrar vieron cosas o tienen otras sospechas o a lo mejor no es el único muchacho implicado. Bueno, Que yo sigo pensando que para mí es tan difícil que sea uno nada más. Para mí es tan difícil. ¿Entiendes? bueno, alguien bien armado puede causar mucho daño. Y que lo cogió, Y el cogió factor de sorpresa, sí. Bueno, no sabemos, es extraño, ¿verdad? Es un poco extraño. Es interesante. Yo creo que en los próximos días la policía tiene el reto de dar una explicación más coherente y más convincente al país, que me imagino que también ellos tienen sus asesores y deben estar pensando en qué finalmente le decimos al país. Ujú. Porque nosotros mismos, y yo creo que los oyentes tienen la misma duda. Sí, no se la compramos. Sí. Del todo, en la parte personal, no, porque si apareció el que fue, ¿por qué te quedas al nivel que te quedas allí? No sé. Bueno, Un comentario nada más. No somos expertos, no sabemos nada, no ha salido estamos nada. comentando la noticia. Sí, Hablamos como la gente habla y presentamos las ideas Seguro. como la gente también las Y presenta. como no ha salido nada, estos son simplemente rumores, Ujú. pues uno no puede estar creyendo todo lo que sale en las redes tampoco. Ujú. Parece un poquito tipo película esta Sí. situación de estos últimos días. Vamos hacia adelante. En el nombre del Señor, bendecimos a nuestro país como emisora cristiana. Sabemos que tenemos el mensaje más poderoso, que es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Yes. De todas maneras, esta vida es, mira, breve. Tenemos que vivirla intensamente conforme al plan de Dios para nosotros y lo que nos queda luego es la eternidad. ¿Y quién cambia la eternidad? amén. Vamos a pasar esa eternidad con el Señor. Muchachos, vamos ¿qué les parece si hablamos acerca tomamos la temperatura de las mujeres? Oh, sí. ¿Todavía las mujeres se quieren casar? Sueñan la generación más joven, 18 a 30 años. 18 a 30. Con casarse. Es un sueño de la nueva generación de mujeres. Venimos hablando con ustedes en breve. Eso es lo próximo y ya son las 6:27 de la